Ok. Buen día a todos, un gusto saludarlos. Vamos encendiendo por ahí su cámara para iniciar el día de hoy. Pum, 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 pum. ¿Cómo vamos? ¿Qué tal de fin de semana? Nada, y acompañado de una guía de 19 preguntas. Bueno, es mejor eso que nada. Dicen es Pues sí, mejor. para estar solo, mejor eso. Pasa. Lick, sobre la guía, la pregunta número 1 dice solo leer, nada más, pero no hay que hacer resumen ni nada. No, incluso la lectura, la idea que yo tengo es que ustedes puedan nada más como gestionar se le denomina como un insight, como una introspección que ustedes puedan hacer en este sentido. Por eso no tienen como una pregunta en específico de ese caso. ¿Ok? Para los demás por ahí ya recibí, gracias Diana, avisó que no va a poder encender la cámara. Y los demás, María José, Giovanni, Tesla, Carlos, Catherine, Ana, Bertotti, Shelby. Ok. El día de hoy también vamos a ir avanzando. Vamos a seguir con el capítulo número 2. Recuerden que en el capítulo número 2 ustedes tienen la guía que se debe entregar ya esta semana, ¿cierto? Lo otro que quiero empezar a hacer un poco de énfasis es en que ya después de este tema nos queda un tema adicional que es el de sensación y percepción. ¿Okay? Después de eso, básicamente estamos terminando la primera unidad. Así que más o menos como entre unos 10 días, 12 días, más o menos vamos a tener ya nuestro primer examen. También recordando que el examen es de manera presencial. Quedo de confirmarles exactamente dónde es el aula, porque si ustedes observan su forma 03, dice cubículo 9 o 10, no recuerdo. No recuerdo porque esa es la que me asignaron a mí. Pero yo les voy a decir, porque la jefa ha estado reasignando espacios y yo les voy a hacer saber en tiempo y forma. Porque tenemos en psicología dos edificios importantes. Uno es el F1. ¿Ustedes ya fueron a la U o todavía no han ido a la U? Sí, ya fuimos. Sí, ya. Más voy para ahí, más bien. Ok. Yo voy a la universidad solo por una clase a las 8 de la noche. Sí. Ahorita y yo estoy igual. Yo también lunes y miércoles me tocaba las clases de 6 a 8. Y es bien feicito dar clases a esa hora. Entonces, yo le voy a hacer saber con tiempo y forma dónde es el aula exacta para que nosotros nos veamos en el examen. Aprovecho y les mando ya el enlace para la lista de asistencia del día de hoy. Y vamos a continuar donde nos quedamos el día jueves. Jueves fue que nos quedamos por acá, ¿verdad? Sí. Si quieren, vamos entonces apagando sus cámaras. Ok. Habíamos hablado acerca de, bueno, voy para atrás. Habíamos hablado de que la unidad básica del sistema nervioso, la célula, la unidad más básica que nosotros podemos tener del sistema nervioso es la neurona. En el caso de la neurona, transmite información, ya sea, puede ser, recuerdan el tipo de sinapsis que hablábamos, axón dendrítica, dendrita o axón a axón. Y esto va a transmitir dos elementos importantes. Una sinapsis de tipo química, que lo que va a transmitir son neurotransmisores, y en el caso de la sinapsis eléctrica, que lo que transmite es un mensaje eléctrico, como cambios de la temperatura, y en el caso de lo que nos lleva a nosotros a generar ese cambio en este proceso de intercambio de desarrollo de habilidades, es el componente de tipo eléctrico.
Adicionalmente, hay tres tipos de neuronas, pero las dos más importantes son la neurona sensorial, que es aferente, que lleva la información sensorial hacia el cerebro, y la neurona motora o eferente, que son las encargadas de llevar entonces este mensaje desde el cerebro hacia el resto del cuerpo, como algunos de los mecanismos más importantes, como mover su mano, etcétera. Todo lo que está relacionado con movimiento. Las interneuronas también están asociadas con apoyo dentro de estos procesos. Hablamos también del potencial de reposo y acción, que es, reposo está como un estado de acumulación de iones, y esto a su vez lleva a que este cambio en la concentración de los cambios que hay a nivel específicamente de tipo eléctrico va a generar va a generar un mayor cambio en este sentido, y va a generar como ese estado de reposo, como un estado previo a transmitir el mensaje. Luego el potencial de acción es cuando ya se transmite el mensaje, y finalmente un periodo de descanso absoluto y un periodo de descanso relativo. Permítame un segundito. También habíamos hablado que la sinapsis es uno de los componentes más importantes en términos de transmisión de información. Esta información va a estar asociada principalmente con cambios ya sea en nuestro organismo, ya sea de tipo más eficiente, como les decía, a nivel eléctrico, o que tarda un poco más de tiempo en el químico. Y en el químico, vamos a empezar por el químico, porque el eléctrico lo vamos a ver a través de toda la clase, pero vamos a empezar con el químico, porque lo que transmite entonces ¿cómo les puedo decir? Lo que transmite esta información es cada uno de estos componentes, que son como si la neurona es la célula básica, los neurotransmisores son la célula básica de la sinapsis química. Por ende, ya empezamos viendo la acetilcolina, dopamina, cada una de ellas. Y también habíamos hablado de la serotonina, incluso les había comentado que uno de los componentes importantes en los trastornos del estado de ánimo es la ausencia de la recaptación de serotonina. Incluso los antidepresivos se llaman recaptadores de serotonina, porque lo que hacen es impiden que la serotonina sea gastada, digamos, entre comillas, gastada por las situaciones que nos lleven a generar este tipo de cambios. También adicionalmente a esto, hablamos de la norepinefrina asociada con la concentración, la activación, el estado de memoria, el estado de ánimo. Y finalmente las endorfinas. Hablábamos un poco acerca de esto, que está muy asociado con el ejercicio, ¿no? Con que en muchas ocasiones la persona cuando hace ejercicio generalmente no le duele en ese momento, sino hasta que ya siente que el tiempo ha pasado, y por ende el ejercicio ya aparece con el dolor aparece con mucha mayor frecuencia. Ahora vamos a hablar un poco también de otros de los más importantes de los neurotransmisores, que es el glutamato. Está muy relacionado con la memoria de largo plazo y la percepción del dolor. También el GABA, que es conocido como el ácido gamma aminobutírico, más fácil GABA, que está muy asociado con la inhibición. ¿Y a qué nos referimos con la inhibición? Es a la disminución, ¿ok? Como bajar el ritmo. Por ende está muy, muy asociado con el sueño, con la conciliación, el descanso. Y también está muy asociado con algunos de los trastornos alimentarios, principalmente cuando la persona no es capaz
de poder gestionar su propia alimentación, como les digo, en términos de cambiar su estilo de vida, su ritmo, y en muchas ocasiones estos trastornos alimentarios pueden estar asociados ya sea con alimentación, o demasiada alimentación, una sobrealimentación, o también puede estar asociado con una infraalimentación, como en el caso en el primero de ellos, la bulimia con una sobrealimentación o la obesidad, y también en el caso de la anorexia, que es uno de los trastornos alimentarios más reconocidos, van a estar también principalmente asociados con la restricción de alimentos. Y el gliceno, que también es una de las grandes responsabilidades en términos de la inhibición de la médula espinal y los centros encefálicos inferiores. Vamos a ver un poquito más adelante a qué nos referimos con un centro encefálico inferior, que es como el tallo, como la base del cerebro. Y van a poder observar que en el caso de estas zonas a nivel del cerebro están muy asociados con el mantenimiento de las habilidades, o mejor dicho, el mantenimiento o supervivencia de un individuo. Como por ejemplo, esta zona está asociada con la respiración, salivación, alimentación, entre otras cosas. En muchas ocasiones también estos neurotransmisores pueden ser activados o inhibidos dependiendo de la sustancia que estemos consumiendo por algunas sustancias, ¿verdad? Como por ejemplo, a ver, si ustedes me preguntan a mí, yo creo que bueno, no estoy seguro si ustedes sabrán, pero yo primero tomo café y después existo. Hay gente que dice que luego, primero pienso y luego existo. Yo no, yo primero tomo café y después existo. Por ejemplo, el café es una de las sustancias psicoactivas. Eso quiere decir que generan un cambio en nuestro estado de ánimo, más usadas a nivel mundial. Y no solamente utilizadas, sino también ni siquiera es reconocida como una sustancia psicoactiva. Pregunta sincera, cuando yo les dije sustancia psicoactiva, ¿qué fue lo primero que se les ocurrió? Droga. Drogas, exacto. Exacto. Y no se reconoce, por ejemplo, el té de matcha. ¿A quién le gusta el té de matcha? ¿Nadie? ¿No han probado el de espresso americano? Hasta hoy escucho ese nombre. No, no les puedo creer. Yo también. Yo sí lo he probado, pero no me gusta. El té de matcha, a mí tampoco, pero el té de matcha también, por ejemplo, es una sustancia muy utilizada, sobre todo para estimular, incluso es muy parecido al café. Entonces, lo que les comentaba de algunas de las sustancias psicoactivas que nosotros podemos encontrar principalmente van a cambiar el estado de ánimo y van a cambiar también la forma en la que el individuo percibe las cosas. Por ejemplo, en el caso de la cafeína, que les decía, que es uno de los más famosos, por así decirlo. El café lo que genera entonces es una sustancia que se llama adenosina. Y en el caso de la adenosina es una sustancia que generalmente lo que hace es que ensancha los vasos sanguíneos, y al ensanchar los vasos sanguíneos hay mayor flujo sanguíneo y por ende entra mayor oxígeno, entra mayor cantidad de sustancia a donde debe llegar. Por ende, cuando tomamos café, generalmente se puede sentir como si usted se sintiera más activo. ¿Ok? O, por ejemplo, otro de los componentes más importantes, que es el botulismo, por ejemplo, es cuando existe una cantidad sumamente alta de una sustancia que, si no es detectada a tiempo, puede generar, ¿cómo puedo decir? Como un envenenamiento, por así decirlo,
pero en dosis correctas puede generar una mayor cantidad de acetilcolina. O por ejemplo, se encuentra mucho algunas sustancias o drogas como cocaína, por ejemplo, que cuando es utilizado en bajas dosis puede mejorar la tensión, puede mejorar la concentración. Como por ejemplo, ustedes van a ver en el caso de, y les insisto, vean esa serie de Freud, que él utilizaba cocaína de manera muy frecuente. Lo utilizaba de manera muy frecuente. Claro, no es lo mismo la cocaína de ahora, en pleno 2022, que la que él consumía en 1890. Era más pura, tenía menos aditivos, entre otras cosas. Pero mejoraba la tensión. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Dudas? Leo por aquí los mensajes del chat. Pam, pam, pam. Ok. Solo esto y continuemos. Como les comentaba, también los antidepresivos son de los más utilizados a nivel del ser humano porque tienden a mejorar mucho el estado de ánimo, generan mayor cantidad de serotonina circulando en el organismo y también otro de los medicamentos que son utilizados con mucha frecuencia son los antipsicóticos. Los antipsicóticos son, tengo que explicarles primero qué es un trastorno psicótico, que es un trastorno donde existe una pérdida del contacto con la realidad. Por ejemplo, esa es como la característica básica del trastorno psicótico. En este sentido, por ejemplo, ustedes pueden observar personas que después de sufrir un episodio alcohólico sumamente alto, generalmente no saben a dónde están y qué están haciendo. No es eso un trastorno psicótico, sino cuando ya el estado permanente como tal cambia la forma en la que perciben las cosas. O sea, hay una pérdida, un contacto con la realidad. Entonces, básicamente, funcionan de manera muy igual, muy parecida a estos procesos. Y finalmente lo que quieren afectar en todos los sentidos es la transmisión de estos neurotransmisores. Ahora bien, empecemos a hablar. Ok, empecemos a hablar de otro de los aspectos importantes del cerebro, que es la plasticidad nerviosa. Cuando nos referimos a la plasticidad nerviosa, es la capacidad que tiene el cerebro para cambiar tanto de manera estructural como de manera química. Hablábamos la semana pasada que su cerebro y mi cerebro no es el mismo. ¿Ok? Hacíamos como esa introducción. Porque lo que usted ha vivido, yo no lo he vivido y viceversa. Como un pequeño anuncio. A esto nos referíamos con los centros encefálicos inferiores. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero a eso nos referíamos. Por ende, el cerebro tiene la capacidad de poder cambiar y adaptarse a las experiencias que tiene el individuo. Y también no quiero que confundan esto. No quiero que confundan esto, que en el caso del encéfalo también tiene la capacidad de neurogénesis, o sea, poder producir células encefálicas. ¿Cuáles son las células encefálicas? ¿O nerviosas? Las que tienen axón, dendrita. Neuronas. Neuronas. Esas son las células encefálicas. Por ende, no quiero que confundan la plasticidad nerviosa, porque la plasticidad nerviosa es cómo el cerebro es capaz de adaptarse a las distintas, a partir de las experiencias que tiene cada individuo y cómo es capaz entonces de cambiar tanto estructuralmente como químicamente el cerebro. ¿Ok? Y la neurogénesis es la habilidad que tiene el individuo
de poder, entonces, el cerebro específicamente, de producir nuevas células encefálicas o neuronas. El sistema nervioso tiene dos divisiones importantes. Vamos a iniciar, ¿sí?, por entender que el sistema nervioso se va a dividir en dos aspectos importantes. El primero de ellos, que es el sistema nervioso central, que a su vez tiene dos divisiones, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante, que es el encéfalo y la médula espinal. Y el sistema nervioso periférico se divide en la división autónoma, que a su vez se divide en dos aspectos, de la división autónoma simpática y la división autónoma parasimpática. También ya lo vamos a ver más adelante. Adicionalmente a la división autónoma tenemos la división somática. ¿Ok? Estoy viendo cada una de ellas. El primero de ellos, volviendo al sistema nervioso central, es el encéfalo. El encéfalo, cuando nosotros pensamos generalmente en sistema nervioso, lo primero que nosotros pensamos en él, ¿qué piensa? ¿Qué piensa usted automáticamente cuando le dicen sistema nervioso? En nada. Se le borra el cassette. En el cerebro, Lick, en el funcionamiento del cerebro. Exactamente. Ese es el clásico ejemplo que nosotros podemos observar. Adicionalmente a esto, debemos de entender que el encéfalo a su vez se va a dividir en varias partes. El encéfalo, como ustedes pueden observar en la diapositiva que tienen frente a ustedes, que se divide, voy por partes. En primer lugar, quiero que ustedes puedan observar, ¿sí?, que cada una de ellas está dividido en dos. Ese es lo primero que nosotros debemos de hablar. ¿Sí? Aquí ustedes pueden observar que el cerebro tiene este corte. Pero no es que tenemos dos cerebros, ¿verdad? Es más, regálame un segundito para poder volver. Y voy a presentarles algo. Un segundito. Y me confirman si pueden observar bien. Esta es una app que se las puedo pasar con todo gusto, si ustedes así lo desean y quieren empezar a trastear un poquito más sobre la anatomía humana. ¿Ven? ¿Lo pueden observar bien? Sí. Ok. Por ejemplo, ustedes pueden observar, es como la visión desde lo general, el cuerpo, el esqueleto. Le podemos agregar, por ejemplo, el sistema nervioso que ustedes pueden observar por ahí. Luego podemos agregar la parte cardiovascular, podemos agregar el sistema pulmonar o el muscular. ¿Ok? O, por ejemplo, le quito el muscular y todo lo demás y me quedo con el sistema, por ejemplo, digestivo, o le agrego por ahí el sistema genitourinario, por ahí le agrego también el sistema linfático. También esto nosotros lo vamos a ver más adelante, que es el sistema endocrino y también el sistema, en el caso de, este es un hombre el que nosotros estamos viendo, el sistema del aparato reproductor, o por ejemplo por acá, más arriba, ustedes pueden observar sexo, dice por ahí, yo se lo puedo cambiar, y aparece entonces una mujer, y en cada uno de ellos pues tiene cada una de las particularidades. Y luego yo también lo puedo observar, puedo moverlo, ¿sí? Hay distintos tipos de movimientos que yo puedo realizar. Y si ya quisiera como vista más especializada, se van aquí a esta parte de vistas. Y aquí es donde yo me voy a ubicar. Me voy aquí a la parte del sistema nervioso y me voy directo a esta imagen, a la imagen 5 que ustedes pueden observar por acá, que es el tálamo. En el caso del tálamo, ¿ok? Esto es lo que ustedes están viendo allá. O sea, esta es la visión talámica. No es que esta parte es conocida como el tálamo. Es que al cerebro lo dividimos en dos. Hicimos como un corte. ¿Ok? Para poder ver entonces tanto sus caras internas como caras externas. ¿Qué les parece? ¿Habían visto una app? Sí, parecida.
con todo gusto yo se las puedo facilitar. Solo que se las van a, se las van a facilitar por medio de un instalador que ahí se lo voy a compartir. ¿Ok? Volviendo entonces a nuestra presentación, vamos a ir viendo desde lo más general hasta lo más específico. Empecemos dividiendo el cerebro por hemisferios. Primero, que ustedes ven por acá en la parte de arriba, es el hemisferio izquierdo y el segundo que ustedes ven por aquí abajo es el hemisferio derecho. Ok. El hemisferio, cada uno de ellos, o sea, en cada uno de los hemisferios encontramos las distintas partes, ¿verdad? No es que el hemisferio izquierdo, solo el hemisferio izquierdo tiene esto, ¿verdad? No, también lo encontramos en el otro lado, solo que aquí por efectos de ejemplos estamos viendo nada más una parte. ¿Okay? Empecemos entonces desde las divisiones más generales. En primer lugar, esto que ustedes ven por aquí, que lo voy a colocar de morado, a ver si lo pueden observar, esta división que ustedes ven por acá, ¿okay? Es conocida como el lóbulo frontal. El lóbulo frontal está muy asociado con, incluso ese es uno de los, cuando ustedes comparan el cerebro de un humano con el cerebro de otro mamífero, es muy parecido, exceptuando esta parte del lóbulo frontal, que está sumamente asociado con procesos cognitivos superiores, como ética, como toma de decisiones, juicio, raciocinio, sentido común. La segunda estructura grande que ustedes observan por acá es la fisura central. La fisura central es lo que divide, en el caso del lóbulo frontal, y el siguiente lóbulo, que es conocido como el lóbulo parietal. Esta división que ustedes pueden observar por aquí. El caso del lóbulo parietal está sumamente asociado con algunas de las sensaciones más importantes, como por ejemplo las sensaciones físicas de temperatura, también interpreta muchas de las habilidades como el gusto, el tacto, también cambia, por ejemplo, la forma en la que nosotros percibimos. El lóbulo parietal va a tomar un valor muy, muy alto cuando nosotros veamos el tema de sensación y percepción. El tercero que ustedes ven por acá está dividido en esta zona que es conocido como el lóbulo occipital. En el caso del lóbulo occipital es una de las zonas más sensibles que tiene el cerebro, sobre todo porque el lóbulo occipital aloja en esa zona la visión. ¿Ustedes tienen compañeros o han sido compañeros de alguien que sea ciego? ¿O conocen o alguien, algún amigo, no sé? Sí. ¿Y fue ciego de nacimiento o ciego por un accidente? De nacimiento. Ok, de nacimiento. Entonces, vaya, por ejemplo, la ceguera tiene distintos, es conocido como, tiene distintas etiologías, o sea, tiene distintas causas que pueden generar entonces esta forma de ver las cosas. En primer lugar, una de las etiologías más comunes son las infecciones. Como por ejemplo, yo tuve un compañero y en psicología se gradúan muchas personas ciegas que él en teoría nació bien, o sea, cuando hicieron la evaluación de sus ojos, todo bien. Sin embargo, durante el proceso de los primeros días de cuidado en el hospital, él fue objeto de una infección bacteriana, la cual atacó los ojos y perdió la visión. También, en otros casos, tuve un compañero que él él lo nombra como, yo estaba en un palo, me caí de espaldas, me golpeé la parte de atrás de la cabeza y después de ahí nunca más volví a ver. Resulta que lo que ocurrió en el caso de él fue que el lóbulo occipital sufrió una contusión tan fuerte que dañó las estructuras en esa zona. Entonces, el lóbulo occipital no solamente se encarga de la visión, pero es como
el centro más importante a nivel de interpretar la visión. Los recuerdos visuales se alojan en esta zona. Por ejemplo, la interpretación visual y la formación de recuerdos visuales están por ahí. También puede estar muy asociado que si hay lesiones por acá en esta zona, está muy, muy asociado con las convulsiones y también posteriormente con epilepsia. Y finalmente el lóbulo, que ustedes ven por acá, que es como la parte más baja, el lóbulo temporal. En el caso del lóbulo temporal, tiene una conexión muy cercana con las estructuras que les comentaba anteriormente. Con la habilidad de poder sentir el gusto, el oído, el tacto. Por ahí tiene algunos elementos de, ¿cómo se llama? De interpretación, entre otras cosas. ¿Estamos bien por acá? Y finalmente voy a borrar todo esto para hacer la última distinción. Esta fisura, que es conocida también como la fisura lateral, es la que divide al lóbulo frontal, al lóbulo temporal y al lóbulo parietal. Me voy a la otra app. Ustedes ven por acá. Oh, perdón. Okay. Y aquí ustedes pueden observarlo entonces. Este es el lóbulo frontal. Este es, no me voy a meter el giro postcentral, no me voy a meter, voy a estar hablando por lóbulos, lóbulo parietal, lóbulo occipital y temporal. Y luego esta fisura que ustedes ven por acá, esto, por ejemplo, esta es la fisura lateral o surco lateral, como lo podemos observar por acá, y esta es la fisura o surco central. ¿Estamos bien? ¿Dudas hasta acá? ¿Todo bien? ¿Todos claros? Sí, todo claro. Ok. A ver. Ok. Avancemos entonces a la segunda parte que nosotros vamos a ir observando. Y vamos a verlo como un reloj. ¿Sí? Esa primera área que ustedes pueden observar por ahí, que es conocido como el giro cingulado, que es el que nosotros acabamos de observar, solo que aquí lo están observando de una manera con la cara interna, por así decirlo. El giro cingulado está muy, muy asociado con el sistema límbico. ¿Y el sistema límbico, qué han escuchado sobre él? ¿Quién ha escuchado? Es el encargado de las emociones. ¿Ok? Y al ser el encargado de las emociones es lo que sentimos y lo que interpretamos a partir de esto. La felicidad, la tristeza, el enojo, todo eso está a cargo del sistema límbico. Y el giro cingulado es uno de los componentes más importantes. El cuerpo calloso, aquí sí quiero venirme a la presentación y darle vuelta a nuestro cerebro. Se pueden observar por acá. Este es el giro cingulado. Y este que ustedes ven por acá es el cuerpo calloso. ¿Ok? Ustedes lo ven como una estructura única, ¿no? Como una sola estructura. Sin embargo, quiero mostrarles esta de acá, que ustedes ven por acá. Okay, no. Esta necesito. Acá. Esta parte, aquí donde dice irrigación del cerebro. Se lo voy a quitar esto, porque quiero que ustedes vean el cerebro, ¿sí? Ya con la otra mitad puesta. ¿Ok? Y quiero que ustedes, voy a hacer este zoom, para que ustedes puedan observar que en el caso del cerebro, ¿ok? Por acá, este es el cuerpo calloso, ¿sí? La función más importante que tiene el cuerpo calloso es
que va a transmitir la información de un hemisferio al otro. O sea, nuestro cerebro no es que, vaya, lo que mucha gente ha pensado de que el cerebro, el izquierdo se hace cargo de de una parte, de una acción, de una tarea, y que el derecho hace lo otro, y que realmente, o sea, sí hay un cierto grado de relación en esto, pero no quiere decir de que el izquierdo solo se hace cargo de esto y el derecho solo se hace cargo de aquello, sino que el cuerpo calloso es el que está principalmente asociado con intercambiar información. ¿Estamos bien? O sea, va a pasar la información, incluso cuando veamos sensación y percepción, van a observar que la información, vaya, por ejemplo, cuando usted ve con su ojo izquierdo, esto es interpretado por el hemisferio derecho y viceversa. O sea, cuando nosotros vemos con nuestro ojo derecho, es interpretado por el hemisferio izquierdo. También la glándula pineal es conocida, por aquí voy a hablar de dos estructuras al mismo tiempo. Voy a hablar tanto de la glándula pineal como de la hipófisis, porque son, bueno, también el tálamo e hipotálamo. Voy a hablar al mismo tiempo de las tres. Las tres están muy asociadas con la regulación de hormonas, ¿ok? La glándula pineal principalmente está encargada de enviar información, y aquí en la glándula pineal es donde nosotros generamos una hormona que es conocida como melatonina. ¿Han escuchado a la melatonina? ¿No? Sí. La tarea que dejó sale que es como lo que lo cubre al nervio del cerebro. No, esa es la vaina de mielina. Ah, ok. Está bien. Ok, la melatonina, generalmente las personas piensan que es un medicamento, y sí lo es, son pastillitas para ayudar a dormir, pero la melatonina realmente es una hormona, y esta es una hormona que principalmente nos va a ayudar en la regulación del sueño, en la regulación de los ciclos sueño-vigilia, y es producida por la glándula pineal. En el caso de otra de las estructuras que es importante, la segunda que voy a hablar específicamente, es la hipófisis. Esta es otra glándula que nos ayuda para poder incluso, es conocida como la hipófisis, como la glándula maestra. La hipófisis es como la glándula más importante porque, por ejemplo, dentro de otras glándulas que ustedes ya... ¿Qué otras glándulas han escuchado ustedes en su cuerpo? Aparte de estas que yo les estoy hablando. Lo estoy llevando a biología básica. ¿Qué otras glándulas han escuchado? Pilas. Vamos a ver. ¿Qué han escuchado? La glándula pituitaria, Lick. Esa es la pineal. Solo regálame un segundito, por favor. Mientras tanto... Glándula mamaria, Lick. Sí. Mientras tanto pueden ir googleándola, busquen, pongan en Google glándulas. Lagrimales, Lick. La del hipotálamo. Sí, pero aparte de las que yo estoy mostrándoles acá, ¿qué otras han escuchado? ¿No han escuchado nunca acerca del páncreas, que secreta insulina y glucagón? ¿Nunca han escuchado acerca de que su cuerpo, por ejemplo, en el caso de las mujeres, los ovarios, son una glándula porque secretan hormonas como, por ejemplo, la progesterona, testosterona? ¿Nunca había escuchado eso? Ni tampoco los testículos en el caso de los hombres. ¿Perdón? Tiroides. Ah, vaya, tiroides, por ejemplo. Eso es algo importante. ¿Dónde están las glándulas pineal? Glándula pineal, ya la acabamos de ver. Chavos, tienen que ir a leer
Hay que ir a leer, no han leído nada. Por eso, la importancia de que ustedes entreguen la guía en estos días es para que no esté yo en un monólogo hablando sin parar. Hay que ponerse pilas. Esta glándula, la hipófisis, es conocida también como la glándula maestra porque regula la acción de otras glándulas, como por ejemplo la hipófisis envía señales a la glándula tiroides, por ejemplo, para que produzca más tiroxina, que es una hormona. O también le envía información, por ejemplo, a la glándula, a los testículos para que pueda, en el caso de los hombres, pueda secretar mucha mayor cantidad de hormonas. O, por ejemplo, también van a encontrar que esto envía información no hacia las glándulas mamarias realmente. Ahí hay porque la glándula mamaria realmente recibe la información de los ovarios por medio de una hormona que se llama oxitocina. Entonces, la hipófisis es la glándula maestra. Se encarga sobre todo de poder regular muchas funciones en nuestro organismo. ¿Okay? Y trabajan muy de cerca con el hipotálamo. Y en el caso, incluso hay un eje que es conocido como el eje hipotálamo hipofisiario, o sea que está muy de cerca, que se envía información entre cada uno de ellos, y eso va a producir algunas hormonas que nos ayudan a aumentar, por ejemplo, la frecuencia cardíaca o a regular nuestra temperatura corporal, entre otras cosas. Finalmente, la última estructura de la cual yo voy a hablar del tálamo no es específicamente una glándula, pero está muy de cerca del hipotálamo, es que está muy enfocado en elementos a nivel sensitivo, o sea, a nivel de sensaciones. ¿Estamos bien? ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? ¿No? No, Lick. Ok. En el caso del cerebelo, por ejemplo, que es la siguiente estructura que se ven por acá, el cerebelo está muy enfocado con y tanto el cerebelo, la médula, el puente. La médula espinal no la vamos a tocar ahorita, pero la vamos a ver más adelante. Pero las otras tres estructuras que yo les acabo de hablar, el cerebelo, la médula y el puente, están muy asociados, como les comentaba, con transmitir información para la supervivencia del ser humano. Por ejemplo, la respiración, reflejos, equilibrio, coordinación motriz, movimientos, entre otras cosas. Y finalmente la última, que hay bulbos que son conocidos como el bulbo olfativo, pero también hay un bulbo visual, un bulbo sensorial, que lo vamos a ver más adelante en nuestra clase de sensación y percepción. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Consultas? No, Lick. Ok. Entonces. Yo pensé que tenía aquí. Aquí está. Ok. Más adelante vamos a hablar de la médula espinal. En el caso de otro de las estructuras más importantes, como les decía, es el sistema límbico. Vamos a hacer el cambio. Ok, por acá, pista. Y aquí está el sistema límbico. Ok. El caso del sistema límbico, como pueden observar por acá, está como formado por anillos. Y en cada una de estas estructuras lo que hace, aquí les quiero contar de que las emociones están muy asociadas con un proceso que también vamos a ver en la segunda unidad, que es la memoria. Por ejemplo, piense usted por un momento en su recuerdo más feliz. ¿Cómo se siente su cuerpo? ¿Cómo se sienten ustedes?
Que siente paz. Paz. ¿Qué más? ¿Su cuerpo cómo se siente? Como relajado, Lick, como Relajado, sin tensión. sin tensión. Y si yo le dijera, acuérdese de cuando usted vino y se animó por primera vez a hablarle a su crush y su crush lo mandó. No le voy a decir a dónde lo mandó. ¿Cómo se siente? Dice, pues, Margie decía por ahí que le dan ganas de reírse de nuevo, pero por ahí dice Suani que no, eso me pasó ayer. Bueno, pasa. Si quiere usted hacer, si usted quiere compartir de su experiencia de cómo se sintió, ya le voy a explicar por qué pasa. ¿Qué opinan? Ok, ya no le voy a meter más sal ahí. Pero, ¿por qué les hago estas preguntas? Porque el sistema límbico está muy asociado con estructuras como esto que ustedes pueden observar, por ejemplo, que es el hipocampo. De cada lado hay uno, el derecho y el izquierdo. También el fornix, que es otra de las estructuras importantes en términos de memoria. También por acá ustedes pueden observar el giro singular, lo que hablábamos anteriormente. Y en cada uno del sistema límbico, como pueden observar por acá, son estos anillos que ven por acá, va a estar asociado con la interpretación. Y esta información se queda en los núcleos centrales y es en el núcleo central y en cada uno de los hemisferios. Esto hace que a nivel, por ejemplo, en el caso de si comparamos, si nosotros comparamos el cerebro humano con el cerebro animal, generalmente, ¿cómo les puedo decir? Si nosotros comparamos este cerebro, generalmente vamos a tener estructuras más agrandadas. Y al tener estructuras más agrandadas, también va a cambiar nuestra forma de ver las cosas. Eso quiere decir de que la experiencia que hablábamos, del cómo el cerebro se compacta y cómo el cerebro entonces es capaz de ir desarrollando, y por ahí con esto voy cerrando la clase, cómo va cambiando, cómo va adaptándose después de después de cada una de las estructuras, después de cada uno de los componentes, y sobre todo cambia el cerebro humano y cambia cada uno de los puntos de ello. Y con eso quiero terminar la sesión el día de hoy. ¿Cómo vamos? ¿Dudas? ¿Preguntas? Estoy casi seguro que se van con más dudas de con las que vinieron. Pero por eso les puse esa guía desde ya días para que vayan avanzando. Vamos encendiendo cámara también, por cierto. Tun, 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 tun. ¿Perdón? Se le abrió el micrófono. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Consultas? Vamos encendiendo cámara los demás. Van a ver. Toti, Marilyn, bueno, Nicole, sí, ya me di cuenta, no tiene cámara. Catherine, Luis, Shelby, Mayeli, Carlos. No quisiera estar pidiéndoles que enciendan la cámara. Ya saben que eso es un acuerdo, que deben de encender cámara al inicio y al final. Entonces. Es que uno es feo, Lick, uno es feo. Y aunque no le encienda, igual va a seguir siendo feo. Entonces, igual hay que encenderla. Entonces, no hay de otra. Porque no le encienda, igual va a pasar. Así que yo creo que más bien como que va a adelantar a sus compañeros para cuando se vean ya de manera presencial, ya por lo menos ya saben quién es quién. ¿Okay? Bueno, entonces, si no hay más dudas,
Nos veremos el día de mañana. Yo esta semana tengo una semana un poco apretada de trabajo. Entonces, de repente me mandan una reunión o estoy en varias cosas. Entonces, yo asumo que vamos a tener las clases de manera regular. Si llegara a tener alguna dificultad, se lo voy a hacer saber por medio de Margie, que Margie accedió a hacer el puente de comunicación directa entre nosotros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Yo tenía una consulta. ¿Existe algún grupo de WhatsApp o algo? libre, Liz, para que esté más relajado. A ver, Catherine, sí. Sí hay un grupo de WhatsApp, ¿verdad? ¿Quién puede enviar por aquí el enlace para que se agreguen por ahí al chat? Porfa, si me ayuda alguien. ¿Ayari? Sí, es que ahorita me acaba de surgir una duda que tenía, se me había pasado. Era con respecto a la guía. Usted en las primeras preguntas antes puso unos enlaces sobre la neurona, son unos videos, pero yo los intenté abrir con mi computadora y no me abrieron. Entonces yo toda la parte de la neurona la hice del libro. No sé si era necesario sacar información de los videos o... No es necesario. Qué raro, pero... Sí, me pidió, no sé, como abrir una sesión, no sé, no me los abrió, no me los logró abrir. Entonces, y los hago tengo la guía y el libro abierto desde la computadora, entonces. Ok, no hay problema, no hay ningún problema, usted lo puede hacer desde el libro, incluso es el texto base, solo voy a verificar entonces bien los enlaces, porque qué pasó por ahí. Okay. Por ahí, gracias, Soani, por haber mandado ahí el enlace. Y al comentario me decía, Tesla, hombre, Lick, descanse. No, pues yo quisiera descansar, pero en la playa, en Roatán, con las olas del mar, pero descansar en el cubículo sin darles clases, mejor les doy clase. Entonces, si no hay más dudas, nos vemos mañana. Cualquier situación, ahí me lo hacen saber por ahí. Gracias, pórtense bien. Gracias, Liz. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Liz. Gracias. Buenas tardes, Liz, gracias. Gracias.